Muy bien. ¿En dónde hemos quedado? La anterior clase. Buen día, licenciada. Hemos quedado en la contabilidad en la etapa de Austria. ¿No? ¿Estábamos viendo el anexo D o es que ya habíamos pasado eso? En la etapa de Austria hemos quedado, de contabilidad. Vamos a ver. Estoy buscando mi material acá, pero vamos a ver. Estamos en el tema 3 ya, ¿no? Contabilidad en la etapa del upstream. ¿Sí? Sí, dice. Ustedes tienen que irse anotando, por favor. Bien, están compartiendo pantalla, ¿no? ¿Está bien? ¿Pueden Sí, apreciar o sí. no? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, de acuerdo al anexo D, procedimiento financiero contable de los contratos de operación, los costos en la etapa del upstream se clasifican de la siguiente manera. Primeramente, siempre costos de exploración. Habíamos indicado ya de que prospección, que es la fase inicial, que ahora está reconocido en las disposiciones legales como reconocimiento superficial. Luego viene la parte de exploración, que es la parte más importante, y incluye todos los costos directos e indirectos por el titular durante el periodo. Vamos a realizar nosotros algunos ejercicios para que vayan viendo ustedes. Entre estos costos tenemos, dice, estudios y levantamientos topográficos, geofísicos, geoquímicos, geológicos, incluida su interpretación. Perforaciones, pruebas de producción y todas las actividades asociadas, como por ejemplo la extracción de muestras. Todos los costos incluidos por los costos de mano de obra, material, servicios para la perforación y terminación de los pozos de exploración y evaluación, contando que los pozos estén secos y no acabados, pozos productivos o de inyección. Estamos hablando siempre de pozos activos, ¿ya? Instalación de vías de acceso, infraestructura necesaria para el traslado de personal, material hasta el sitio de operaciones. Adquisición y tratamiento de información geológica y geofísica. El Centro de Costos de Exploración hace un análisis de la estructura geológica de la superficie, es decir, del terreno, trazados de las líneas sísmicas. Ellos van a hacer triangulaciones y trazados de las líneas sísmicas. Agrimensura y el trabajo geológico para la localización del emplazamiento del pozo exploratorio, es decir, van a hacer trabajos de carácter geológico para ver la composición de la tierra, ¿no es cierto? El desmonte y el drenaje del terreno. Normalmente los pozos, si ustedes saben, en Santa Cruz hay mucha, podríamos decir, área forestal, ¿no es cierto? Tenemos árboles, mucha vegetación. Entonces hay que hacer los desmontes correspondientes. Construcción de caminos temporarios para acceder al emplazamiento de perforación. Se tienen que construir caminos. Excavación de fosas para el lodo. ¿Ya? Perforación de pozos exploratorios, que es la parte más importante. La construcción de la torre de perforación. Lodo de perforación para la preparación, ¿no es cierto?, para la inyección de tuberías. Colocación de tuberías de acero cáncer, que se cementa. Algo ya les había explicado. En un pozo para evitar que se desmoronen sus paredes
y mantener que los fluidos circulantes o circundantes se mezclen con los reservorios y el resto de la tubería tubing necesaria para las operaciones, no sea en los pozos. Testeo de las estructuras geológicas. Se tiene que ir testeando periódicamente. Cementación, análisis de muestras obtenidas. El tratamiento contable. Por todo lo expuesto anteriormente, el registro contable sería el siguiente: etapa de exploración. Voy a utilizar siempre 3 columnas: parciales, debe y haber. El detalle, por ejemplo, de este registro sería, entonces, un ejemplo: costos de exploración, 1.250.000. Se han gastado en estructuras geológicas y trazado de líneas, por decir, 100.000. En agrimensura y localización de pozos, 350.000. En construcción de caminos e instalación sin perforación, 430.000. Excavación de fosas, construcción de perforación de pozos, por decir, 120.000. Instalación de tuberías, es decir, las líneas de descarga y otros, casi 150.000, y otros 100.000. Estamos abonando, se han hecho pagos con bancos, con materiales de suministro, se han utilizado bastante material de suministros, cuentas por pagar, ¿no es cierto?, como sueldos y salarios, que normalmente se abonan las planillas para luego ser canceladas, las cargas sociales, que son a las entidades sociales, haciendo un total de 350.000, y otras operaciones, porque pueden existir otras operaciones que estamos abonando, ¿no? Previsiones, por ejemplo, en el caso de tener contingencias con los problemas medioambientales, vamos a decir así. Ya, alguna vez ya les he indicado de que no hacemos contabilidad de costos aparte, contabilidad de sociedades aparte, contabilidad, por decir, ¿no es cierto? A veces ya inventamos contabilidad medioambiental, no. Todo va en la contabilidad general de la empresa, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos autores, o algunos autores, no voy a decir de todos, creen que hay que hacer contabilidad por separado. No, no es así. Entonces, cuando estamos hablando de otras operaciones, estoy viendo las contingencias que pueden suceder. Lo que se hace en el pasivo se va guardando. Como si se tratara de una carga social también, ustedes saben, ¿no es cierto? Cargas sociales se ponen a las previsiones, por ejemplo, para retiro de empleados, retiro de trabajadores, previsiones, ¿no es cierto?, para pago de aguinaldos, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen eso, ¿no es cierto? Entonces, para registrar los costos incurridos durante la etapa de exploración, supuestamente, ¿no? Vamos a tener otros ejemplos ya donde yo voy a ir poniendo en el tema número 4. Ahora, en el caso de los costos de explotación, si tienen alguna consulta, me dicen nomás, por favor, pueden preguntar nomás, no hay ningún problema. Ustedes activan su micrófono y preguntan, por favor. Porque de a poco ya estamos entrando en la parte que vamos a ir haciendo como contabilidad. ¿No hay Perdón, preguntas? licenciado. Sí, ¿Cuándo está bien. podríamos obtener el copiadito de los primeros 3 temas para estar repasando? Tiene razón. Yo voy a salir hoy día y voy a ya considerar. La señora encargada de Canon no se la puede encontrar. Creo que sus ayudantes, los muchachos que trabajan ahí solamente, pero ellos no saben absolutamente nada. Yo quiero hablar con la señora. Espero después de mis clases, 10:30, 11, salir, ir a la universidad, porque ahí es donde hacen los copiados. Es necesario ya que tengan este copiadito. Lo van a tener. Entonces, hoy me voy a ocupar de estos jóvenes. Gracias, licenciado. Ya, muy bien. Licenciado, buen día. Una consulta. Buenos días. Licenciado, sabemos que YPFB es una empresa pública, entonces yo quisiera saber
¿De dónde sale todo el presupuesto que se pone para el proceso de extracción de, de esos recursos, licenciado? Ya que es un ejemplo, no sé si me podría explicar, por favor. A ver, la pregunta que me hace el joven estudiante, ¿no es cierto? Se refiere a de dónde salen todos estos recursos. Están presupuestados. Yacimientos también tiene que manejar presupuestos para compra de gasolina, para compra de diésel. Evidentemente ahora estamos en una etapa muy difícil y crítica, podríamos decir. Estamos atravesando por una de las situaciones más críticas. Ya en el anexo D se considera, por ejemplo, que las empresas con las que se está trabajando, estamos hablando de los 42 contratos que se tienen, más un contrato que estableció Evo Morales, ¿no es cierto? Ya tenemos 43 contratos y que están trabajando, ya sea a media máquina o como quieran llamarlo. Sin embargo, se está trabajando tanto en las refinadoras que, claro, no están produciendo al 100%, se presupuesta. Ellos tienen que considerar, hay presupuestos para los gastos, es decir, cuánto y hemos hablado también en la anterior clase, creo en eso, de que tiene que haber un presupuesto. En el anexo de esta, a ver si me permiten un momentito, no sé si su compañero estaba en clases o no, tenemos una cláusula. Estoy yéndome al anexo D, que es importante. Presupuestos. Acá dice en la cláusula 3, la aprobación de dichos presupuestos se seguirá en el orden siguiente. Programa de trabajo y presupuesto para operaciones de exploración. El programa de trabajo de presupuesto correspondiente al primer año del año del contrato será presentado por el titular. Cuando decimos titular, siempre estamos hablándonos a la empresa y aprobado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ¿no? Tiene que haber un programa de trabajo y presupuesto de evaluación. Entonces, esto tiene que pasar por yacimientos para ver, ¿no es cierto? Las empresas que están operando tienen que presentar ese presupuesto. Ahora decía, ¿de dónde salen esos recursos? ¿No es cierto? Esos recursos van a salir exactamente tanto de la empresa que está operando como también de yacimientos. Es decir, en ambas partes se tiene que ir gastando. Ahora, en la medida en que ellos vayan gastando, yacimientos petrolíferos fiscales tiene que ir pagando. Es decir, va a considerar, vamos a ver acá, en esto, lo que se llaman costos recuperables. Estos costos son mantenidos en dólares. Esos costos corresponden a salarios, etcétera, etcétera. Todo esto ya hemos repasado, que tienen que ser devueltos a la empresa que está trabajando. Porque ahora ya después de la nacionalización que ahora está trayendo tanta cola y dicen, ¿por qué se ha nacionalizado? Por eso no ha habido inversiones, etcétera. No, mentira es eso porque ya les digo, ¿no? Así con la privatización no hubo nada. Bueno, ustedes tienen que conversar también con sus papás, ¿no? Cuando decían, Bolivia se nos muere, entonces tuvieron que tomar ciertas medidas y bueno, vendieron nuestras empresas, principalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales con la ley 1689, la pusieron el que en paz descanse, es decir, que ya no iba a operar. Sin embargo, en el 2006 Evo Morales recupera. Entonces, esos recursos ya están prácticamente presupuestados para hacer los gastos correspondientes. No sé si me ha entendido el joven. Sí, a ver, ¿alguien está preguntando?
El joven que me ha preguntado, por favor. Sí, licenciado, se le ha entendido, pero, a ver, licenciado, si bien YPFB, pongámonos así, licenciado, digamos que YPFB está recién en sus primeras exploraciones, entonces, como el YPFB es público, licenciado, una empresa pública que trabaja, digamos, ese dinero, ¿de dónde van a presupuestar para que empiece a ejecutar de una vez, digamos, todo el proceso de extracción extracción de esos minerales? Ya, No, de me petróleo. refiero eso, licenciado, ¿de dónde sale del Tesoro General de la Nación o de alguna parte siempre tiene que ser el dinero, ¿no, licenciado? Entonces, Del Tesoro General de la Nación. ya, Del Tesoro General de la Nación, eso está presupuestado. Así como cada ministerio tiene un presupuesto, ¿no es cierto? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio. Todos los ministerios están presupuestados y todos esos recursos, las universidades también presupuestan cuánto van a requerir, ¿no es cierto? Y en función a esos sus presupuestos que presentan, ¿no es cierto? Tiene que haber, digamos, esos dineros salen del Tesoro General de la Nación. Todos salen del Tesoro General de la Nación. Ahora, en el caso de yacimientos y las empresas, por ejemplo, estatales que tenemos, lo que sucede es que como van generando también recursos, a la vez también van gastando, ¿no es cierto? Entonces, las empresas que vienen a explorar, o sea, la empresa que está explorando, ahora en el caso de Mayaya, porque es la única y no sabemos más dónde se están explorando. Por eso es que muchos están pidiendo de que se cambie la ley de hidrocarburos para incentivar que nuevos empresarios privados vengan a Bolivia a hacer exploraciones. Ahora, nadie viene pues al país a hacer exploración así gratuitamente, ¿no es cierto? No, nadie va a venir a buscar recursos petroleros gratuitamente. Lo que tiene que hacerse es una licitación y entrar en un contrato para establecer. Y hasta el momento en que se encuentre, donde hemos hablado también en la anterior clase, de la comercialidad, ¿no es cierto? Una vez que se encuentra, pues, se declara la comercialidad. Tiene que leer el artículo 138. Entonces, eh, esto se va a ir reponiendo, estos dineros se van a ir reponiendo automáticamente, ¿no es cierto? En la medida en que también se produzca. Eso lo vamos a ver con el próximo ejemplo que vamos a ver también, ¿ya? Entonces, todos esos recursos tienen que salir del Tesoro General de la Nación porque tienen que cubrir también esos gastos. Por eso se habla de la parte de los costos recuperables, que hemos hablado también en la anterior clase, creo que no me ha escuchado el joven, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, estábamos acá. No sé si está claro, joven. ¿Ah? Estos gastos de la exploración son devueltos a la empresa que está explorando, porque como les decía, no hay una sola empresa que venga a hacer un trabajo innecesariamente. Han venido ya empresas como PDVSA, que estaba haciendo en Unutuluni algunos trabajos de exploración, pero como los resultados han sido negativos, han dejado de hacer esas exploraciones. No se puede hacer nomás exploración en cualquier parte. Tiene que haber ya indicios de que evidentemente existe petróleo o gas. Si no, no se hace. Entonces, acá, ¿no es cierto? Esta es la forma correcta de contabilizar. Ahora, para que estos costos de exploración, que lo vamos a ver en el tema 4, sean devueltos, vamos a ver cómo funciona, ¿no? En el tema número 4, no nos anticiparemos mucho. En el caso de los costos de explotación, los costos de desarrollo, inicialmente, porque después de haberse descubierto y haberse declarado la comercialidad
¿no es cierto? A esta declaratoria de todos los costos directos e indirectos ocasionados por el desarrollo de uno o más campos para la producción de hidrocarburos desde la declaratoria de comercialidad. Declaratoria de comercialidad. Y esto está en el anexo, o digo, A veces no llego, sino. los que están con micrófono, por favor, solamente para participar me van a encender sus micrófonos. Les decía, cuando ya hay la declaratoria de comercialidad, como en el caso de Mayaya, que ahora vamos a poner como ejemplo, ¿no es cierto? Se ha declarado ya la comercialidad. Entonces, se tiene que hacer la instalación. Ha dicho, por ejemplo, el gobierno, y ahora que estamos con estos problemas, creo que no estamos escuchando todos los días, tiene que ver también parte de nuestra bibliografía, es estos medios de comunicación, aunque no informan bien, ¿no es cierto? Tenemos que escuchar, ¿no es cierto? Estamos con problemas justamente de combustibles, de carburantes, ¿no es cierto? Entonces, ya se ha declarado la comercialidad. Ha dicho, se ha encontrado, evidentemente, inclusive ya han cuantificado a cuánto alcanzan las reservas positivas, las reservas probadas, y también van a calcular seguramente las reservas probables, o sea, cuánto puede existir, es decir, cuántos millones o trillones de pies cúbicos existe de petróleo o gas natural, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya se ha declarado la comercialidad, eh, se tiene que hacer el desarrollo, o sea, los costos de desarrollo. ¿Qué quiere decir los costos de desarrollo? Se tiene que instalar la maquinaria, es decir, se tienen que instalar los, los postes, ¿no es cierto?, de perforación de pozos, que es una alta tecnología. Se tienen que instalar las líneas de descargue, se tienen que instalar, ¿qué les digo?, los tanques intermedios para almacenar la producción. Luego se tiene que instalar la maquinaria para purificar, por decir, para destilar, porque el petróleo que sale y el gas que sale es sucio, ¿no es cierto? Tantas de adecuación. Eso lo vamos a ver también en la práctica de explotación, por si acaso. Entonces, se tiene que instalar toda la maquinaria, toda la tecnología para que empiece a funcionar. Por eso yo les decía en la anterior clase de que el gobierno nos está diciendo que ya vamos a tener petróleo y gas, pero ese petróleo y gas no es cuestión de que vayamos a Mayaya y nos tengamos que cargar en, por decir, en baldes o en bidones. No, se tiene que hacer toda una infraestructura, ¿no es cierto? Instalaciones, y se necesita también para hacer la instalación recursos, es decir, para que vayan preparando. Y eso no es de la noche a la mañana, eso va a demorar 2, yo diría inclusive hasta 3 años, ¿ya? Hacer la infraestructura, los caminos. Ustedes están viendo que caminos que hacen se caen ahora, ¿no es cierto? Se desmoronan. Entonces, no va a llegar por caminos eso. Se tiene que hacer justamente ¿cómo se llama? Un ducto. O sea, se tiene que instalar cañería desde el lugar hasta la ciudad de La Paz. ¿Y eso cuánto tiempo va a demorar? A ver, ¿alguien podría calcular? Si instalamos, ¿cuántos kilómetros creen que hay desde Mayaya hasta la ciudad de La Paz? ¿Algunos conocen Caranavi? A Caranavi, ¿cuántos kilómetros es? Pónganle 100. ¿Hasta Guanay cuánto? 140, 150 kilómetros o más, 150, licenciado. ¿no es cierto? Sí, De ahí sí. a Ponte.
y luego hasta Mayaya. Estamos hablando aproximadamente de unos 180 kilómetros. Instalar 180 kilómetros de tuberías va a llevar tiempo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Además, tenemos que ver también que nuestra topografía no es como la topografía que tienen los Cambas, es decir, los campos petroleros de Santa Cruz o de Tarija o de Chuquisaca. Son más planos, ¿no es cierto? Entonces eso también dificulta, por si acaso. Entonces también esos costos están entre... Y hemos hablado un poquito, por eso les preguntaba a veces, ¿no es cierto? Si en la construcción exceden del 30%, hay que activar. Pero si está por debajo de eso, porque eso dice la ley 843, se tiene que llevar a gastos, ¿no es cierto? Por eso hay que entender bien lo que es costo y gasto. Entonces, acá tendríamos también, ¿no es cierto?, depreciación de los equipos de perforación, combustible para equipos de perforación, salarios del personal, cementado de pozos, punzado, limpieza, acidificación de pozos, perifiltraje de pozos, varilla de bombeo, tuberías de producción, unidad de bombeo, caminos de accesos al pozo productor, árbol de Navidad. Esto también ya les había hablado, ¿no? Ya saben lo que es árbol de Navidad. Válvulas de superficie, encamisado de superficie. Y el tratamiento de contable sería costos de desarrollo, 1.200.000, acá estoy poniendo un ejemplo, cementado de posta, tal, lo que se gasta parcialmente en cada una de estas unidades. El total va a los costos de desarrollo. O sea, aquí estamos haciendo por departamento, por sección. ¿Ya? Y estamos abonando bancos y siempre se va a gastar materiales y suministros. Cuando estoy hablando de materiales, y cuando estoy hablando de suministros, por si acaso, estoy hablando de pulperías. Y cuando estoy hablando de pulperías, estoy hablando justamente de los abarrotes que nosotros compramos para hacer nuestra alimentación. Azúcar, arroz, qué sé yo, leche y tantas otras cosas. Porque no se olviden que los trabajadores que están ahí en el campo tienen que tener también su alimentación, por si acaso. Eso también va a los costos, porque ¿a quién se lo van a cargar? ¿Al Estado? No. Eso va al costo de desarrollo. Cuentas por pagar, salarios, otras operaciones, igual que el ejemplo acá. Y finalmente, entramos, aquí dice, para registrar los costos incurridos durante el desarrollo del campo. Es decir, ha pasado, ha transcurrido y se ha gastado durante 3, 4, 5 años todo esto. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen que hacer actividad petrolera es de la noche a la mañana? Eso dura años. Años. No es como comprarse un vehículo, ¿no es cierto? Un auto, cargarle gasolina y empezar a trabajar y cobrar ahí, no sé cuánto están cobrando ahora los taxis, deben estar cobrando 10 o 15, me imagino. O radiotaxi, lo convierto en radiotaxi, le cargo gasolina, me pongo ahí un letrero que dice radiotaxi, o un Uber, creo. Ahora no hay Uber, creo que Django, no sé. Entonces tú le pones tu letrerito y empiezas a trabajar, no es, eso es fácil. Pero en este caso no es así, no es así. Hasta en la actividad minera. Por eso estos dos rubros, tanto la minería como la petrolera, necesitan de grandes inversiones. Por eso son sociedades anónimas, ¿no es cierto? Requieren de grandes recursos. Una vez que se ha instalado ya la maquinaria, empezamos con la etapa de exploración, o digo con la etapa de explotación, es decir, aquí ya vamos a producir. Son los costos de explotación o de producción. Ya vamos a producir
petróleo o vamos a producir gas. Los costos de producción incluyen todos los costos directos e indirectos de un campo, diferentes a los costos de exploración o desarrollo a partir del inicio de la producción comercial regular de dicho campo, principalmente. Sí, licenciado, ya está compartiendo pantalla. Etapa de explotación. Entonces, acá en la etapa de explotación, dice costos de explotación, producción, incluye todos los costos directos e indirectos en un campo diferente a los costos de exploración y desarrollo. No sé, acá ya empezamos la producción, ¿no es cierto? Y desde luego tenemos que hacer mantenimiento, reparación de los puestos. O sea, va a haber una infinidad de gastos como los materiales que van a ser consumidos, productos, suministros, piezas de cambios, tuberías, etcétera. Se tiene que hacer constante mantenimiento. Entonces, perdón, la planificación, la producción, control, medición, transporte, flujo de hidrocarburos, así como tratamiento, perdón, almacenamiento y traslado de hidrocarburos desde los reservorios hasta el punto de fiscalización. Eso lo vamos a ver con más detalle ya en la práctica. Ya, con el objetivo de conocer el costo invertido en todo el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos, se aplican los siguientes centros de costo. Centro de costo de exploración, centro de desarrollo, centro de producción. Pero eso se hace en forma separada, ¿ya? ¿A dónde corresponde? Pero cuando entramos ya al centro de exploración, ahí termina la actividad. Ahí es donde se declara la comercialidad, la instalación de la maquinaria y ahí empieza el centro de producción ya, una vez que se ha instalado la maquinaria. Entonces, centro de coste de producción, construcción e instalación de tuberías, baterías de tanque, plantas de tratamiento y conexión de oleoductos, ¿no es cierto? Lo que les decía, ductos o oleoductos. Si nosotros transportamos, por ejemplo, de Mayaya acá, sería oleoductos. Si transportamos gas, sería gasoductos, ¿no es cierto? Tendríamos que instalar, si es que producimos en Mayaya tanto petróleo como gas, tendríamos que hacer dos tipos de tuberías para traer. Es decir, para no mezclar, ¿no es cierto? No sé si me están entendiendo bien. Por un lado va a venir el agua, por decir, y por el otro lado va a venir el aceite. Entonces acá se hace conexión de oleoductos para el petróleo y gasoductos para el transporte del gas, ¿no es cierto? Tareas de separaciones permanentes, salario personal, todo siempre, ¿no es cierto? Siempre están dentro los elementos que son los costos, la labor, los materiales, o sea, la labor es mano de obra, los costos relacionados con salarios, etcétera, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver también en práctica, operaciones en post de medición de presión, ¿no es cierto? Líneas de descarga y otras, plantas de almacenaje e instalaciones, producción, separación de fluidos, cabezales de pozo de extracción, bombas, líneas de flujo de punto de fiscalización, sistemas de operación mejorado, etcétera. Igual, vamos abonando ahí, ¿no es cierto? Para registrar los costos incurridos durante la producción. En el transcurso de hoy día, yo voy a tratar de que ya estos, ¿cómo se llama? Estos copiaditos estén listos para que ustedes ya lo tengan a la mano. Es decir, vayan adquiriendo. El encargado, Andrés, creo, ¿no es cierto? Él se va a hacer cargo de esto. Vamos a ver cómo vamos a trabajar con esa copiadora que está ahí frente a la universidad, por favor, ¿ya?
Entonces ya van a tener el material para ir leyendo también. Todo este material lo van a tener ustedes, por si acaso. ¿Ya? Si adquieren o si quieren, voy a ver. Por el otro lado, de repente ustedes nomás se hacen copiar. De todas maneras, yo voy a ir a conversar. Ya hoy día voy a tener que preocuparme un poquito de esto. Ya está el copiadito, lo he revisado ya. Lo que sucede es que no he podido salir el día de ayer. Estuve con otras actividades. Después viene la depreciación de los activos también que se carga a los costos. ¿No es cierto? Pozos petroleros 5 años, líneas de recolección de 5 años también 20%, plantas de procesamiento 8 años, 2.5%, ductos 10%, 10 años, pero sin embargo esto dura más. Ustedes saben, ¿no es cierto? Esto es lo que establece directamente las condiciones que está en el anexo D. Después vienen los abandonos de campos, eso ya prácticamente cuando ya ha terminado, ya se ha agotado el pozo. Redistribución del titular, cómo quedan, y también el asunto de los costos recuperables, que lo vamos a ver también en un ejemplo. El valor remanente del 50%, costos recuperables, ganancias a distribuir, ganancias del titular. Eso ya se hace contablemente como al distribuirse cuando existen utilidades o beneficios. Esta es la clasificación de costos. Esto también va a estar en el copiadito del anexo D. Costos del personal, costos de movilización, desmovilización, costos de transportes, de ubicación personal, servicios, costos de materiales, impuestos, tasas, contribuciones, compensaciones e indemnizaciones, diferencias de cambio, ¿no es cierto?, cuando hay variaciones del dólar, servidumbres, indemnizaciones, compensaciones. Cuando se habla de servidumbre e indemnizaciones, no se olviden ahora que de acuerdo a las disposiciones legales, supuestamente aledaños donde se ha encontrado, por ejemplo, en Mayaya, hay poblaciones. Entonces se tiene que compensar en algo a estos pobladores que están ahí cerca a Mayaya, porque primero que van a hacer las instalaciones, ya la empresa que va a explotar va a tomar todos esos campos, entonces hay que hacer... ahora, en las disposiciones legales dice servidumbre porque está al servicio de un pueblo, es decir, de Bolivia, ¿no es cierto? Es de utilidad pública, es decir, hay servidumbre cuando hay utilidad pública. Por lo tanto, hay que pagarles por esos sus terrenitos que vamos a ocupar a los pobladores de esos, a los lugareños, diremos así, ¿no es cierto?, que están en Mayaya. Se les tiene que hacer compensaciones, indemnizaciones o algo, si es que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, hasta sus casitas. Eso está establecido también en las disposiciones legales, por si acaso. Protección al medio ambiente y la seguridad industrial. Seguridad industrial a los trabajadores y la protección al medio ambiente, que también van a los costos, ¿no es cierto? Costos legales, servicios, costos de administración y otros servicios, otros costos, cargos relacionados con la casa matriz del operador, depreciación de los activos fijos. Vean que todo esto entra a los costos. Pero esto lo vamos a ver con ejemplos ya, con la práctica, Yacimientos petrolíferos fiscales pagará al titular hasta el porcentaje máximo del 80% destinado a contribuir los costos recuperables del titular. Los costos recuperables deberán estar aprobados por yacimientos y auditados, por si acaso. No se puede pagar nomás así. Nos pueden dar un detalle, ¿no es cierto?, de que hemos gastado esto, pero tienen que evidenciar. Y para eso se maneja documentación. Si no hay documentación, ¿cómo hacemos la auditoría? Los auditores, ¿no es cierto?, hacemos auditoría
sobre documentos, sobre papelitos. Y esos papelitos tienen que estar bien establecidos. Si son, por ejemplo, boletas, tienen que ser de pagos, tienen que estar establecidos por una boleta fiscal, es decir, una factura, ¿no es cierto? Entonces, todo esto de los costos recuperables, ¿no es cierto? Acá estamos poniendo ya, traspasamos, vean, estamos traspasando a costos recuperables. 1.875.000. Estamos abonando a costos de exploración. O sea, costos de exploración va a quedar en 0. Para registrar los costos recuperables determinados en el proceso de exploración y explotación. Y luego, el Estado le paga a la empresa los chichis, o sea, la platita. 1.875.000 le estamos debitando y estamos abonando a costos recuperables. Con lo que costos recuperables, acá, por ejemplo, primero hemos debitado y hemos abonado costos de exploración. Por lo tanto, costos de exploración ha quedado en 0. Y ahora debitamos, ¿no es cierto? O sea, le estamos compensando. La empresa o el titular o el principal, como se llama, está debitando ya en sus cuentas bancarias y estamos abonando a la cuenta costos recuperables. Estos 1.800 con estos otros 1.800 también queda en 0. Esto ya se ha convertido en dinero para registrar el pago de yacimientos por retribución al titular, o sea, a la empresa que ha hecho, ¿no es cierto?, esos costos de exploración. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿Está claro? Dice, Sí. este registro de los costos recuperables se realiza antes o después de realizada la auditoría para determinar. Antes. Van a registrar antes. Todo esto se registra antes. Ahora, ¿en qué momento la auditoría se va a hacer? Puede ser posterior, ¿no es cierto? Y al hacer la auditoría en estos costos recuperables, por decirte, en estos 1.875.000, el auditor les decía tiene que ser capísimo. Encuentra gastos que no están considerados en lo que respecta a la exploración. Supuestamente, ya la anterior clase, no sé si con ustedes o con el otro curso, les decía, ¿no? Porque me preguntaron qué era la parte de los costos recuperables, ¿ya? Entonces, pagos, por ejemplo, pagos de sus hijos, de los ejecutivos de la empresa, es decir, de los capos de la empresa, van a universidades privadas, colegios particulares y pagan. Y eso lo meten directamente en la contabilidad. ¿Corresponde o no corresponde? Es la pregunta. No, licenciado. No corresponde. Entonces, al hacer la auditoría, van a detectar eso y van a decir, señores, les hemos devuelto 1.875.000, pero 5.000 lucas había sido porque ustedes han pagado cosas que no debían pagar. Por ejemplo, el colegio de estos ejecutivos, o sus viajes de estos ejecutivos, o sus farras de estos ejecutivos. Por lo tanto, esto tiene que salir y aquí sí hay penalización. Eso dice el anexo D. Por lo tanto, tienen que recompensar y seguramente tienen que devolver. ¿No es cierto? Eso es lo que tiene que pasar. Porque primero se hace la contabilidad y luego se hace la auditoría. No se puede hacer primero la auditoría. ¿Sobre qué van a hacer? La auditoría siempre se hace sobre los estados financieros, sobre la contabilidad ya finalizada, jóvenes. Ustedes son de la prepromo, ya les estoy diciendo. Siempre la auditoría se hace sobre la contabilidad. ¿Dónde van a hacer auditoría? Van a revisar estados financieros
que ya han sido elaborados y presentados a impuestos nacionales, ¿no es cierto? Igualmente, estos estados financieros tienen que ser presentados a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, Yacimientos tiene que mandar a sus auditores o va a contratar auditores externos para que hagan esa revisión, si corresponde o no todos esos gastos o costos. ¿No es cierto? ¿Está claro? ¿Qué dicen jóvenes? Sí, licenciado, está claro, gracias. Bien. Entonces, esto lo vamos a ir viendo, ¿no? No hay una pregunta, ya vamos a entrar a la parte de lo que les decía. Procesos preoperativos y operaciones de las etapas de prospecciones y exploraciones. Inicialmente, vamos a entrar ya a esto y vamos a tener ya algunos registros. No hay preguntas, ¿no? Con relación a lo que ya hemos terminado de ver, porque esto es parte del anexo D. Quería explicarles un poco más porque a veces simplemente lo que es literatura puedes leerlo, ¿no es cierto? Pero es bueno ponerles un ejemplo, como les estoy poniendo acá unos ejemplos, ¿es cierto? Para que ustedes conozcan cómo se hace. Ahora entramos a ver la parte de los procesos preoperativos, digo yo procesos preoperativos, o sea, antes de iniciar la producción, operaciones y etapas de prospecciones y exploraciones. Aunque la prospección ya es el reconocimiento superficial, ¿no? Eso ya hemos hablado. Dice, punto 1, la prospección, reconocimiento superficial, es la primera actividad o etapa dentro del ciclo de la industria petrolera, la cual consiste en los estudios de mapas geológicos, estudios aerofotogramétricos desde el espacio para ubicar áreas de posibles yacimientos de hidrocarburos de petróleo y gas natural. La definición de prospección y reconocimiento superficial, según la ley 1689 de Gonzalo Sánchez de Lozada, en su capítulo 2, definiciones, artículo 8, señala reconocimiento superficial. Los trabajos de reconocimiento geológico de superficie aerofotogramétricos por sensores remotos, topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicos, la perforación de pozos destinados a trabajar. Eso de perforación de pozos no corresponde al reconocimiento superficial. Es un error que han ido arrastrando a los trabajos sísmicos y los demás trabajos ejecutados para determinar las posibilidades hidrocarburíferas. ¿Ya? Ahora, la ley 3058, que es prácticamente parte de nuestra bibliografía con la que estamos trabajando, en su artículo 33 nos habla del reconocimiento superficial. Señala, dice, previa a la autorización del Ministerio de Hidrocarburos, cualquier persona podrá realizar trabajos de reconocimiento superficial consistentes en estudios topográficos, geológicos, geofísicos, geoquímicos, prospección sísmica y perforación de pozos. Lo he puesto perforación de pozos en rojo porque no corresponde. Para fines geofísicos y áreas bajo contratos o áreas libres. Sujeto al reglamento, el Ministerio de Hidrocarburos concederá los permisos previa notificación a los titulares, o sea, a la empresa. Y lo más interesante es que en este artículo complementa en los párrafos siguientes. Dice, ¿no es cierto? Todo esto estoy copiando de lo que es la disposición legal. Quienes realicen actividades de reconocimiento superficial ejecutarán sus labores sin interferir ni causar perjuicio alguno a las operaciones bajo contrato y quedarán obligados a indemnizar al titular, el Estado o a terceros por cualquier daño ambiental de otra naturaleza que produzca. Si ustedes lo leen con atención, ¿no es cierto? Dice que realicen actividades de reconocimiento superficial.
Ejecutarán sus labores sin interferir ni causar perjuicio alguno a las operaciones bajo contrato. Quedarán obligados a indemnizar al titular, el Estado, a terceros por cualquier daño ambiental en otras naturales que produzcan. Ahora, cuando se hace la prospección y el reconocimiento superficial, prácticamente no se toca pues nada. Entonces no hay ¿cómo se llama? Daño ambiental. No hay daño ambiental. Pero dice eso, dice la ley eso. La ejecución de trabajos de reconocimiento superficial no concede al ejecutante prioridad ni derecho alguno para suscribir contratos hidrocarburíferos. ¿No es cierto? Es decir, no pueden realizar también contratos de hidrocarburos. O sea, hay una serie de contradicciones. La información obtenida del reconocimiento superficial será entregada de copia al Ministerio de Hidrocarburos. Nadie va a hacer pues un trabajo gratis. ¿No es cierto? Como en el ejemplo que les ponía, si la señorita, por ejemplo, que le hacemos enfermar, no sé si que hemos puesto ese ejemplo en el curso, va donde el médico y el médico lo que le hace es un reconocimiento superficial, ¿no es cierto? Hemos puesto como ejemplo. ¿No le va a cobrar de eso? Le cobra pues, porque le ha atendido el médico y le ha dado unas, ¿cómo se llama? Unas notas para que se haga radiografías, ecografías, todas las FIAs, y que después tiene que volver a ir donde el médico cuando ya tenga todos esos informes. ¿No es cierto? De eso se trata. Entonces, a veces nuestras disposiciones legales tienen estas incongruencias, ¿ya? La norma de contabilidad número 9 es de contabilidad para la industria verde. La prospección o búsqueda de tal. Yo no me voy a ocupar mucho de esto porque prácticamente para mí no sirve. ¿Ya? Porque dice, bueno, este es un concepto que le ponen a esto se han encontrado de por ahí. Dice, es la etapa de búsqueda de un área de probable explotación. Tal actividad incluye estudios topográficos, geológicos, de áreas relativamente extensas, dice, emprendidos en un intento de localizar áreas que avalen cierta explotación. No. Después de la prospección, ¿qué viene? ¿Qué viene? La exploración. La exploración. La exploración, no la explotación. Luego de la exploración viene el desarrollo y se sigue la explotación. Es así como se anda. Estos señores del primer piso se han querido subir directamente al quinto piso o digamos al cuarto piso. No, no es así. Vean que en todo hay errores y hay gente que prepara estas cosas sin tener ningún conocimiento. Siempre voy a decir eso, ¿ya? Ahora esta mañana yo le estaba escuchando al famoso financista Jaime Dunn, creo que es, en la televisión. Está hablando de finanzas, de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero en forma superficial, en forma no práctica. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Porque ahora está de moda, ¿no? Las criptomonedas, aunque hay problemas y aunque hay estafas, ¿no? Bueno, eso es otro anda. Entonces, este es mi concepto. La prospección es la etapa inicial dentro de la actividad de la industria petrolera, la cual consiste en la búsqueda de campos o áreas de probables yacimientos de hidrocarburos, petróleo, gas natural, con labores y trabajos de reconocimiento superficiales, geológicos, aerofotogramétricos, gravimétricos, sismológicos, geoquímicos y otros trabajos para determinar las posibilidades de encontrar hidrocarburos. La norma número 9, otra vez punto, costo de búsqueda de prospección. Búsqueda de prospección deberá
cargarse a ganancias y pérdidas. Eso es lo que dice. No, se tiene que poner a una cuenta digerido de prospecciones y exploraciones, lo que hemos hecho. Porque después, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que buscar para ver si esos costos son recuperables o no son recuperables. Ven que estos señores, al poner a ganancias y pérdidas, ya directamente lo están llevando a resultado, lo que no coincide. Vean las barbaridades que han hecho con la norma número 9, porque dicen, debe cargarse a ganancias y pérdidas en la medida en que se incurran. De acuerdo a mi conocimiento y percepción, la norma número 9, con un desconocimiento total de las disposiciones legales concernientes a las leyes a partir de la promulgación del Código Davenport. Sin embargo, hasta antes de la promulgación de la ley 1689 de Gonzalo Sánchez de Lozada, de mi ex jefe, la ley orgánica del petróleo, hidrocarburos, más conocida como la ley Davenport, y el decreto de hidrocarburos de 1972 de Panzer, por ejemplo, la ley 1194 de hidrocarburos de 1990 y disposiciones legales consideraban las concesiones como propiedades o derechos petroleros que estaban sujetas a agotamiento en función a las reservas probadas o certificadas, aclarando que la promulgación de la ley 1689 de 1996 deja ciertos interrogantes con respecto a la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos como el petróleo y el gas natural. Es más, considera dos fases, el upstream y el downstream. Vamos a quedar acá, ¿no es cierto? Consideran el downstream y el upstream, que está dentro de la ley 1687. Dice que consideraba que los hidrocarburos cuando permanecen en el suelo, o sea, en el subsuelo o en el interior de la tierra, son de propiedad del Estado. Una vez que están en la superficie, son propiedad de las empresas capitalizadoras. Eso es lo que ha hecho la ley 1600. O sea, no solamente que han nacionalizado, han regalado nuestras maquinarias, de eso vamos a hablar profundamente porque vale, porque ahora es que estamos en etapas ¿cómo se llama?, de elecciones. Tuto Quiroga y el privatizador de Doria Medina hablan bonitas cosas, ¿no? El Carlos de Mesa y el Manfred hablan bonitas cosas. Vamos a hablar de esto también, ¿ya? Vamos a quedar acá. ¿Se van a marcar, por favor? Estamos quedando ya en el tema número 4, entrando al upstream y al downstream, ¿no es cierto? Y aquí van a ver ya el primer ejemplo que estoy poniendo. Esto ya van a tener. Vamos a ver cómo se hace contablemente. No sé si tienen alguna pregunta. No, ninguna, licenciado. Van a disculpar por las fallas técnicas. Como hemos improvisado anoche a última hora, he tenido que sacar mi computadorita antigüita. Entonces, porque tiene un buen micrófono, por eso me gusta. No sé si ustedes escuchan perfectamente, ¿Escucha, Nick? ¿no es cierto? Yo también los escucho bien, perfectamente, como si estuviéramos lado a lado. Entonces, eso es lo que me gusta de esta computadora. Pero ya no vamos a tener ya esas fallas. Yo creo que ¿cómo se llama? Ese comunicado que han sacado, dice desde el 13 hasta nuevo aviso. Entonces, yo creo que ya en 10 minutos vamos a terminar, por supuesto. Y en la próxima clase, ¿no es cierto? Antes de que yo les voy a avisar, van a entrar con el mismo link. Así no voy a estar chalequeando un poco con la computadora. Directamente vamos a entrarnos ya y lo voy a ampliar los otros 40 minutos. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, licenciado. Porque esto estoy pirateando, porque no estoy pagando esto, ¿ah? Estamos pirateando esto. ¿Ya?
Nos veríamos la próxima clase y Andrés, no sé si estás controlando bien la Después vamos a estar hablando. En cuanto a cualquier, yo le voy a hacer conocer mediante, pero tiene que haber un solo. Ayer me han bombardeado por todo lado y en la noche más atendía mi teléfono que otra cosa y estaba preparando la máquina esta, ¿no es cierto? Y decía cómo vamos a hacer todo armándolo. Mandé mensaje al grupo de compañeros explicándole. Ok, Gracias, licenciado. Hasta luego. hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego.